Bienvenidos, videotutorial número 57 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. La programación orientada a objetos en PHP 5 es una de las principales mejoras que presenta esta nueva versión de PHP. Y dentro de ella, los métodos llamados métodos mágicos nos facilitan determinado tipo de tareas que en PHP 4 se hacían muy complicadas. Es a lo que vamos a dedicar esta nueva entrega del curso. Cuando hablamos de métodos mágicos nos referimos a un conjunto de métodos que incorpora PHP 5 y que son invocados de modo implícito pero detrás de la escena, en la sala de máquinas de la aplicación. Ya hemos hablado de dos de ellos, de construct y destruct, pero no son los únicos métodos mágicos o especiales que presenta PHP 5. Incorpora 7 métodos especiales que aquí vemos resumidos: el método construct, llamado cuando se instancia un objeto; el método destruct, cuando borramos un objeto; el método get, llamado cuando se lee de una propiedad no existente; el método set, cuando se escribe a una propiedad no existente; el método call, llamado cuando invocamos a un método no existente; toString, cuando queremos que aparezca algo en pantalla para imprimir un objeto; y el método clone, cuando queremos clonar, copiar una copia justo igual de cualquier objeto. Vamos, por lo tanto, a dedicar este videotutorial del curso a ver los métodos mágicos que nos facilitan mucho la tarea en trabajo con objetos a partir de PHP 5. Estos métodos son muy sencillos de detectar dentro del código porque siempre aparecen con los dos subrayados delante. Pero, repito una vez más, recuerda que aquí se ponen los dos subrayados con una pequeña separación para que se sepa que son dos y no uno, que si no era un error muy común. Pero ahora también da lugar a errores si se pone la separación. Cuando escribas el código, ahora veremos también ejemplos cuando vayamos escribiendo código, estos dos subrayados, que son dos, pero tienen que estar juntos. Vamos a empezar entonces viendo dos de estos métodos mágicos o especiales, el método set y el método get. Porque hasta ahora hemos visto de distintos modos a lo largo de estos últimos videotutoriales la importancia que tiene la encapsulación para poder organizar nuestro código, y también hemos visto las razones por las cuales debemos usar métodos accesores. Pero cuando tenemos que escribir estos métodos se hace muy complicado cuando de modo repetitivo tenemos que estar creando métodos para cada una de las propiedades de nuestra clase. Por eso PHP 5 incorpora estos dos métodos especiales, set y get, que nos facilitan este trabajo. En PHP 4 el único modo que tenemos para manejar accesores es escribir nosotros nuestros propios métodos para cada una de las propiedades. Por convención, estos métodos a menudo se inician con la palabra set y finalizan con el nombre de la propiedad. Así, por ejemplo, para configurar el nombre de una persona podemos llamar a setName, que es lo que hacemos en este ejemplo. Vemos aquí un ejemplo de cómo hacerlo, ya muy similar a otro que utilizamos en estos últimos videotutoriales. Esto, cuando se trata de una única propiedad simple, no es ningún problema, pero si a person le queremos añadir después, por ejemplo, email, edad, dirección y otros detalles, la clase rápidamente crece en espiral, y la lista de accesores tiene que ser también muy numerosa, ya que para cada una de esas propiedades, aparte de name, para la dirección, para la edad, para el email, para lo que quisiéramos, tendríamos que crear sus propios accesores.
PHP 4 requiere que escribamos manualmente todas esas funciones accesoras específicas para cada una de las propiedades. Y esto realmente se convierte en muy trabajoso a medida que aumentemos el número de propiedades que queremos que tenga un objeto. Por lo tanto, para facilitar el trabajo, PHP 5 incorpora estos métodos especiales o métodos mágicos. Por eso, como los accesores se han hecho tan importantes, PHP 5 incorpora estos dos métodos específicos para implementarlos. Se trata del método get, que aquí vemos, y el método set. De nuevo te recuerdo cómo lo que lleva adelante tanto get como set son dos subrayados juntos, ya que tanto si están separados como si es uno solo daría error. Lo que nos permite, por lo tanto, es definir un método específico, get o set, que nos va a permitir acceder a cualquier propiedad indefinida con get para leer y con set para escribir. En esta nueva construcción de la clase person, utilizando estos dos métodos especiales, podemos ver cómo aquí usamos lo que aparentemente son propiedades públicas en Rasmus Name para que nos devuelva el nombre sin modificar para eso la encapsulación. Sin embargo, esto es posible gracias a que estamos escribiendo no directamente esas propiedades, sino que las estamos enrutando a través de los métodos accesores get y set. Vemos en este ejemplo cómo funciona el método get, que para empezar toma el nombre de la propiedad como un parámetro simple. Y dentro del método lo que hace es comprobar para ver si propiedad tiene un valor dentro de data. Si lo tiene, el método lo que hace es devolvernos ese valor y si no, devuelve falso. Fíjate, ahora lo veremos cómo se puede utilizar en este caso para distintas propiedades. De este modo podemos seguir usando para acceder a propiedades la sintaxis familiar de propiedades, aunque los datos que vayamos a utilizar estén en otro lugar y sean privados. Aquí de nuevo podemos ver también un ejemplo de la diferencia cuando se utiliza un código de lo que es la sala de máquinas de atrás, de cómo se hace que se funcione, porque aquí realmente lo único que se hace, como vemos, es llamar de nuevo a Rasmus Name y nos lo devuelve. Pero la verdad es que lo que hacemos es llamar a getName y que nos devuelva el data, el valor que tenga para data en ese momento de. Lo que pasa es que para el uso, para el funcionamiento, eso es totalmente irrelevante, ya que lo que tenemos que hacer es como hacíamos con los objetos, llamarlo mediante la sintaxis propia. Y en el caso de set, la lógica es la misma. En este caso toma dos argumentos, uno es el nombre de la propiedad y otro es el nuevo valor que se va a configurar. En el resto, el método es muy similar a cómo funciona get. PHP 5 también incorpora un método llamado call, otro método mágico que nos permite activar cualquier llamada a métodos que no estén definidos. Mediante el uso de este método call podemos implementar un concepto que es conocido como agregación. Mediante el uso de la agregación es lo que nos permite que un objeto pueda actuar como si fuera un contenedor dentro del cual se pueden incluir uno o más objetos adicionales. Se trata, por lo tanto, de un método alternativo para solventar el problema de las herencias múltiples, ya que a partir de su uso nos permite ensamblar fácilmente un único objeto a partir de componentes más pequeños. Por ejemplo, un objeto person, el que estamos utilizando en estos ejemplos, podría contener, aparte del nombre, también una dirección.
Pero la dirección muy probablemente, además de usarse para objetos como persona, puede utilizarse también para otros muchos, como puede ser por ejemplo para negocios, para museos, para mucha información que quisiéramos poner la dirección. Por eso, en lugar de utilizar código duro dentro de nuestra clase person para poder determinar las direcciones, como hacemos con el nombre, podemos utilizar este nuevo tipo de método especial y crear una clase aparte, la clase direcciones, a la que después se podrá acceder desde distintos objetos y no solo desde person. Por lo tanto, nos facilita esa idea fundamental de encapsulación y multifuncionalidad que caracteriza a las clases y el trabajo con objetos en programación. Antes de seguir, hago referencia a algo que ya hemos hecho referencia más veces a lo largo del curso, pero es tan largo y a veces llegan distintos comentarios. En este caso hace referencia a si debe usarse cuando llamamos a una clase los nombres. Aquí, como ves, lo ponemos en inglés, las variables también. Si debe hacerse así o en castellano. Eso es absolutamente da igual, se puede utilizar de cualquier modo. Aunque sí es cierto, decíamos antes que por ejemplo el uso de set para configurar nombres dentro de una clase suele ser una convención usarlo, no es obligatorio, pero suele usarse. En general creo que no aporta nada, sí, desde luego al contenido, pero no al lo que es el nombre de las funciones o variables, cambiarles de idioma, y casi yo seguiría usándolo de este modo. De todas formas, cambiar todo esto que tenemos aquí y ponerlo con palabras en castellano es exactamente 1 minuto, que es lo que he hecho aquí, por si hay alguna duda, y vemos cómo simplemente cambiando el nombre. Eso sí, es muy importante no usar, por eso incluso es mejor no utilizarlo nunca, pero bueno, ni acentos ni otros caracteres especiales como ñ o demás. Es cierto que poniendo determinados tipos de codificación puede funcionar, pero que ni mucho menos te puedes asegurar que los que vayan a usar después este código van a tener la misma codificación, casi seguro que no, o muy probablemente no. Por lo tanto, el uso en nombres de funciones, de variables y todo lo que tenga que ver con el propio código de programación de los caracteres especiales en castellano, totalmente desaconsejado. Pero ya que quería hacer referencia a esto, y en este ejemplo sí que ahora para poder explicarlo queda mejor tenerlo en castellano, porque sí que se entiende mejor. Aquí, como ves, ahora tenemos dos clases, la clase dirección y la clase persona. Y lo que estamos haciendo referencia es que teniendo esta clase aparte, dirección, y mediante el uso de este método especial call, nos permite que esta clase podamos utilizarla posteriormente con todas las clases que queramos, y lo que no ocurre si lo hubiéramos creado dentro de la propia clase persona. Por lo tanto, este método especial nos permite reutilizar código que tan importante es para acelerar el proceso de producción. Como vemos, la clase dirección se configura exactamente igual que hacíamos con la clase persona, aunque en este caso lo que hacemos es almacenar una ciudad y un país. Pero observa cómo utilizamos también una función a la que llamamos setCiudad. Y después el método es igual que el que hacíamos para setName, lo mismo para getCiudad, igual que getName, y después hacemos lo mismo para setPaís y para getPaís. Y la clase persona, por su parte, sigue teniendo los métodos setNombre, como hacíamos antes, y getNombre, pero ahora también tiene otros dos de esos métodos especiales, el método construct y el método call. Observa este primero, construct, en el que, como puedes ver, lo que hacemos es instanciar un objeto de la clase dirección y lo almacenamos en una propiedad llamada dirección. Se trata de una propiedad que va a estar protegida, ya que eso va a permitir que los métodos dentro de esta clase persona puedan acceder a dirección y por lo tanto también a la clase dirección, pero evita, al estar protegida, que puedan acceder desde otro sitio diferente al de la clase. Solo con el uso de construct
sin utilizar call, como vemos ahora, no podríamos llamar directamente desde person a un método que se encontrara en direcciones, ya que no usamos extend. Recuerda que era lo que nos permitía extender una clase a otra, que ya vimos en anteriores videotutoriales. Después de tener creado el construct, podríamos ya utilizar métodos, pero utilizando algún tipo de método de llamada, también que se llaman métodos de envoltura. Lo vemos aquí en un ejemplo, que después borraré simplemente para ver cómo habría que hacerlo para llamar de ese modo. Funcionaría perfectamente, pero el problema es que para cada uno de los métodos que quisiéramos llamar de address tendríamos que utilizar esto, y lo que hacemos con call es simplemente con una llamada nos valga para todos los métodos. Lo pongo aquí aparte para no mezclar el código, pero podemos verlo en este ejemplo, que si ahora dentro de persona quisiéramos llamar a los distintos métodos que aparecen en dirección, tendríamos que configurar para cada uno. Este sería para ciudad, y tendríamos que volver a hacer lo mismo pues para llamar a país, y si tuviera más, pues para cada uno tendríamos que hacer de nuevo el método de llamada desde dentro de la clase persona. Esto se puede llegar a hacer muy tedioso, y gracias al uso de call nos permite con un único código de llamada, utilizando ese método especial, poder utilizar todos los métodos de la clase a la que hacemos referencia. De ahí el interés del método call, que nos permite automatizar, por lo tanto, este proceso, centralizando todos los métodos en este sitio. Método call, que como vemos es invocado con dos argumentos. Uno, el nombre del método, y otro, un array conteniendo los parámetros pasados al método. El primero lo que hace es comprobar si el método que queremos utilizar pertenece a la clase a la que queremos acceder. Para ello usamos, como vemos aquí, método exists, y comprueba si realmente ese método existe dentro de la clase, en este caso dentro de la clase dirección. Si el condicional nos devuelve verdadero, entonces ya sabemos que ese método es un método válido de la clase a la que intentamos acceder, y ya podemos llamarlo. Ahora queda el trabajo de organizar los distintos argumentos mediante el uso de un array. Para ello, como vemos, se utiliza esta función que es callUser_funcArray. Función con extraño nombre, pero que nos soluciona el problema de ordenar la información que vamos a recibir de esa llamada y ordenarla en un array. El primer parámetro de la función es el nombre del método, y el segundo es el array con los argumentos. Porque recuerda que aquí lo que queremos hacer es llamar a un método de un objeto en lugar de llamar a una función, y por lo tanto esta es la sintaxis especial para ello. En lugar de un nombre de la función, lo que le pasamos es el nombre del objeto y el nombre del método. Y aquí vemos la utilización. Dentro de persona instanciamos un objeto de la clase persona y utilizamos uno de sus métodos, setNombre, pero podemos utilizar también los métodos de la clase dirección al haber utilizado call y construct. Vemos cómo, aunque setCiudad no está configurado dentro de la clase persona, sino dentro de la clase dirección, podemos llamarlo después de haber creado una instancia del objeto persona. Recuerda que esto nos permite hacerlo para todos los métodos de esa clase, y por lo tanto, sin añadir nada más al código, podríamos utilizarlo también para setPaís y para getPaís, para configurar un nombre de país. Algo sencillísimo de hacer, pero que también puede servir para que perder un poco el miedo a ponerse a modificar y cambiar el código. Simplemente intenta ahora aquí hacer para que aparezca, en vez de aparecer Pedro vive en este caso lo que ponemos aquí en setCiudad, en Quito, que aparezca también que es la capital de, y lo añades.
Pues del mismo modo podemos llamar a los métodos desde la clase persona, como ya dijimos, y simplemente configuramos setPaís con un nombre y posteriormente lo añadimos también como getPaís. Si vemos ahora el previo, observa cómo aparece y el uso de call, este nuevo método especial que incorpora PHP 5. PHP 5 también provee a los objetos con un método especial para controlar cómo poder convertirlos en un string. Es el método toString, que permite imprimir un objeto de un modo amigable sin tener que utilizar para ello montones de código adicional. En PHP 4, para poder hacerlo, teníamos que llamar a un método que nos devolviera un string. Este sería un ejemplo en PHP 4. Sistema que funciona, pero que no exige que siempre sea un string, por lo cual podría variar de clase a clase. Además, también importante, añade mucho desorden visual dentro del código, ya que tenemos que estar escribiendo constantemente toString. Por eso PHP 5 introduce un método especial que te permite controlar el modo en que PHP va a mostrar los objetos. Llama al objeto mediante el método, aquí lo vemos, toString, y lo hace cuando utilicemos tanto echo como print. Aquí lo vemos en el ejemplo después de salida en pantalla. Tanto usando echo como print llevará a cabo su presentación en pantalla como un string mediante el uso de este nuevo método especial. Un último método especial que incorpora PHP 5 es clone, ya que, como vimos, PHP 5 copia los objetos por referencia en lugar de hacerlo por valor. Por lo tanto, necesitamos usar clone cuando lo que queremos es duplicar los contenidos exactos de un objeto. Este proceso de clonación copia cada propiedad del primer objeto al segundo, lo que incluye también propiedades que pueden contener a su vez otros objetos. Esto puede hacer que el objeto clonado termine compartiendo referencias con el objeto original, algo que lo más frecuentemente no es el comportamiento deseado, y podemos verlo como ejemplo en la versión que utilizábamos antes con la clase dirección y la clase persona. Esto, si recuerdas, lo vimos ya cuando hablamos en su momento del cambio de pasar por referencia en vez de por valor, pero observa como ahora aquí esta otra variante, aun incluso utilizando clone, si por lo que decíamos antes es el método que se toma desde dentro de otra clase, vemos como aquí el nombre lo va a mantener, pero que sin embargo la ciudad va a modificarse aunque se use clone, y Pedro, el que es copiado, se le modifica también getCiudad. Lo vemos en el resultado en Premium y observa cómo se mantiene el nombre Pedro García, pero sin embargo la ciudad pasa a ser la que configuramos para Juan. Por tanto, es importante entender esto, ya que de nuevo nos explica por qué la creación del nuevo método especial con los dos subrayados delante clone para solucionar este problema. Ya que, como vemos aquí, mientras que con la propiedad name, al ser un string, funciona correctamente, con la propiedad para configurar la ciudad, al tratarse de un objeto, es copiado por referencia, de modo que getCiudad no produce el resultado correcto y Pedro aparece en la ciudad de Juan, como veíamos. Este tipo de objeto clonado es conocido como un clon superficial o una copia superficial porque PHP no clona objetos contenidos en propiedades. En contraste con ellos, los clones profundos son los que ocurren cuando todos los objetos son clonados. Vamos a ver entonces cómo, mediante el uso del método especial clone, podemos solucionar esto. Incluiríamos dentro de la clase persona este método especial, clone, de nuevo el subrayado. Recuerda que para que funcione tienes que ponerlo sin ese espacio.
Aquí lo vemos incluido en el ejemplo anterior. Simplemente dejamos la clase persona como estaba y usamos el método especial clone y llamamos después a la dirección, indicando de nuevo clone para que lo copie totalmente igual. Y si ahora con ese resultado lo probamos, observa como ahora sí mantiene tanto el nombre y la ciudad para cada uno de las dos instancias diferenciadas. Terminamos con los métodos mágicos y también el estudio teórico de los cambios que PHP 5 presenta en el tema relacionado con la programación orientada a objetos. A partir del próximo vídeo tutorial y ya para finalizar el curso, veremos en un ejemplo práctico la creación de una aplicación completa que utilizará clases y objetos, pero también veremos cómo PHP 5 mediante el uso de APIs y Web Service se incorpora, como no podía ser de otro modo, en la cabecera de esto que se ha dado a llamar Web 2.0.